no sé, no es muy común que hablemos de este tema. ¿De dónde viene este término? Pues etno, que viene de las etnias, ¿verdad? Los grupos indígenas que había antes de la conquista española, y cómo era su relación con su ambiente, especialmente con las plantas. ¿Qué conocimiento tenían acerca de las plantas? Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, que dentro del campo científico que estudia, la etnobotánica es el campo científico que estudia la relación que existe entre el hombre y las plantas, pero no solo actualmente, sino a través del tiempo y en diferentes ambientes. Si nosotros nos damos cuenta de cómo es esa interacción que el hombre ha tenido con las plantas, hombre-planta, vamos a darnos cuenta de que esto lo determina por una parte el ambiente y por otra parte la cultura. El medio o el ambiente son las condiciones ecológicas. Entonces, si estudiamos estos dos factores, el medio y la cultura, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que esta relación hombre-planta ha cambiado a través del tiempo. Y nos damos cuenta que antes existía una mejor relación entre el hombre con su ambiente. Porque anteriormente no había modificación de los componentes del ambiente. Había un respeto hacia lo que son las plantas, hacia lo que es la naturaleza. Y en ese ecosistema incluso se establecía como tal una cultura. Entonces, había un respeto hacia el ecosistema, no destruirlo, sí tomar lo que se requiere, pero sin abusar de todo esto. Más adelante en las siguientes clases vamos a ver que el desarrollo sustentable considera no acabarse los recursos, dejárselos a la siguiente generación. Pero en este caso de la etnobotánica, vemos que siempre existió ese respeto hacia la naturaleza y ese no agotarse los recursos, dejar siempre más recursos para la siguiente generación. Entonces, había una mejor relación del hombre con las plantas que actualmente. Bueno, pues vamos a analizar lo que es el factor ambiente. Bueno, pues el ambiente es estudiado por diferentes especialidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro ambiente está formado por factores geológicos, geográficos, climatológicos. Entonces, cada una de estas partes del ambiente tiene ahora una especialidad. La geología, la geografía, la climatología. Y un especialista que se dedica a estudiar estos factores del ambiente. Todos estos factores físicos del ambiente se relacionan y afectan a lo que es los factores bióticos. Si ustedes recuerdan el año pasado, todo el conjunto de factores físicos o abióticos que les llamábamos, ahora se consideran el biotopo. Y en cambio, los factores bióticos como es flora y fauna se considera o llevan el nombre de la biocenosis. Entonces, la biocenosis y el biotopo forman el ecosistema. Y es muy importante, ¿verdad?, que exista un manejo adecuado de estos factores bióticos. Hablando específicamente de las plantas, porque estamos hablando de la etnobotánica, vamos a ver que las plantas en el ambiente juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las plantas se utilizan para obtener o captar la energía solar para producir materias orgánicas. Entonces, siempre que veamos un campo verde, que veamos muchos árboles frondosos con tejido verde, todo ese tejido verde significa energía fijada, energía atrapada por las plantas. ¿Sí? Entonces, esa es una de las funciones principales de las plantas en el ecosistema. Utilizar esa energía solar para producir alimentos que posteriormente van a tomar
los consumidores primarios, los secundarios, ¿verdad? Los herbívoros y los carnívoros. Y que van a poder sobrevivir gracias a que las plantas son capaces de fijar esa energía solar en forma de tejidos vegetales, en forma de frutos, de semillas, en forma de alimentos que son para consumidores secundarios y terciarios. Bueno, pero también las plantas, además de que captan esa energía solar y la transforman en alimentos, en nutrientes que puede utilizar consumidores secundarios y primarios y secundarios, también las plantas intervienen en los procesos de formación de suelo. Si no existieran plantas, no habría mucho suelo, no habría formación de este suelo. Por una parte, cuando no existe esa parte del suelo y solo hay roca, llegan primeras plantas muy sencillas, como son los musgos, los líquenes, las hepáticas, y van a empezar a formar suelo, a empezar a triturar la roca. Cuando mueren las plantas, forman una capa de nutrientes que también va descomponiendo esa roca para transformarla en suelo. Entonces, todas esas hojitas que caen al suelo, todas esas plantas muertas que están en el suelo contribuyen a que se forme el suelo, porque en combinación con la desintegración de la roca y la tierra que puede llegar ahí, en conjunto con estos restos vegetales, pues van a formar un suelo que contiene nutrientes, lo que podríamos decir que se llama mantillo, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que exista esa capa de vegetal que permite la formación de suelo. De hecho, cuando hay un incendio forestal o una erupción volcánica, empieza a haber una sucesión ecológica, vuelve a surgir el ecosistema en ese lugar, porque llegan estas primeras plantitas que van a contribuir a la formación de suelo. Entonces, las plantas son muy importantes en el ecosistema porque captan la energía y la transforman en alimentos y porque intervienen en la formación del suelo, pero también porque participan en el ciclo hidrológico de la superficie terrestre. ¿Por qué decimos que participan en ese ciclo hidrológico? Porque cuando hay lluvias, todas las hojas de los árboles van a retener humedad en sus mismas hojas. Van a producir una sombra que impide que se evapore inmediatamente el agua, de tal forma que mantiene ese ecosistema con humedad suficiente para que puedan llevarse a cabo las funciones vitales de los organismos que ahí existen, de los seres vivos que ahí existen. Por ejemplo, en un árbol puede haber insectos, puede haber aves, puede haber mamíferos pequeños, y todos ellos requieren humedad y alimentos. Entonces, todo eso lo está proporcionando las plantas. Y bueno, también las plantas tienen una relación importante con la fauna del lugar, porque ellas les proporcionan los alimentos, pero también a su vez la fauna permite que estas plantas puedan propagarse en lugares más lejanos. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un animal pasa cerca de una planta, puede llevar en su pelaje algunas semillas que se adhieren a su pelaje y distribuir esos propágulos vegetales en lugares más lejanos. O también algunas aves consumen los frutos y donde defecan van a llevar esas semillas, ¿verdad? Que de paso van a llevar un proceso que es la escarificación de la semilla al pasar por el tracto digestivo del ave. Entonces, sin quererlo o sin ponerse de acuerdo, ¿verdad? Las plantas y los animales se ayudan mutuamente, y también esta fauna ayuda a propagar a estas plantas a lugares donde las plantas no podrían llegar porque no se pueden mover. Entonces, esta relación de las plantas con los animales es muy importante también en ese ecosistema, ¿verdad? Entonces, hay un equilibrio entre estos materiales y una relación muy importante entre flora y fauna del ecosistema. Bueno, entonces ese es el factor ambiental, el medio que hay en el ecosistema, y que
respetado por la etnia que se encuentra en ese lugar o que se ha encontrado en ese lugar. Pero por otra parte, el hombre puede también establecer una cultura en ese lugar, en ese ecosistema, porque pues el hombre empieza a obtener conocimientos del lugar que le rodea, ya que el hombre, ¿verdad? Se organiza, el hombre transmite su conocimiento a través de la tradición oral, a través de la comunicación, y lo hereda, lo transmite a sus generaciones siguientes. Entonces, también gracias a su habilidad manual puede transformar materiales de la naturaleza para hacer cosas útiles para él mismo, ¿verdad? Por ejemplo, recipientes, por ejemplo, artesanías que ya van a formar parte de su cultura. Y esto es gracias a su habilidad manual, a su coordinación cerebral, a su memoria que tiene, ¿verdad? Porque también el hecho de que reconozca una planta, que sepa cuál es su función de la planta, para qué sirve, qué males puede curar y cómo puede transmitirle esto a sus semejantes, a su comunidad, todo eso hace que se junte mayor conocimiento y que forme parte de esa cultura. Entonces, también gracias a las experiencias que registra a lo largo del tiempo. Tal vez en un inicio no sabía sobre las plantas, pero a través de ensayo y error, a través de su ciencia empírica, pudo adquirir esos conocimientos y pasarlos a su comunidad, gracias a su gran capacidad de comunicación, gracias a que puede aprender y recordar esto que ha aprendido. Y sobre todo porque tiene una alta capacidad de organización social. Entonces, de la tarea de esta semana, que es sobre investigar acerca de la milpa, investigar acerca de sistemas agroforestales, nos damos cuenta de que esos son sistemas antiguos que usaban estos grupos indígenas y que les eran muy útiles, y actualmente se conservan algunos de estos modos de producción. Bueno, en cuanto a la etnobotánica en México, todavía hay muchos grupos indígenas que continúan, ¿verdad?, con su riqueza cultural, con sus conocimientos sobre el entorno vegetal y cómo lo van transmitiendo. Entonces, estos grupos indígenas conservan una parte muy importante de su acervo cultural tradicional. Y pues ahora hay científicos, ¿verdad?, actuales que dicen que van a estudiar, ¿verdad?, estos grupos indígenas y su relación con el ambiente, ya que estos grupos pues no pueden estudiarse a sí mismos. Entonces, estas comunidades son estudiadas por los ahora científicos, ¿verdad?, que son los etnobotánicos, y pueden de alguna manera conocer cuáles son sus formas de relacionarse con el ecosistema y compartirlas con nosotros. Les decía yo que el sistema agroforestal es un ejemplo de cómo se relacionan estos grupos indígenas con su ecosistema. Y miren, fuimos a Cuetzalan, ¿verdad?, un grupo de profesores, porque en los cursos interanuales tenemos que llevar cursos y hacemos a veces prácticas de campo todavía. Entonces fuimos a Cuetzalan y pudimos ver cómo las comunidades que ahí viven siguen respetando su ecosistema. Entonces tienen su casa establecida en un lugar, pero tienen el bosque de niebla, digamos, atrás de sus casas, intacto, ¿verdad? No lo destruyen, no cortan y queman y siembran un solo cultivo, sino que aprovechan lugares donde hay un terreno, digamos, un claro del bosque donde no hay demasiada vegetación, y aprovechan para sembrar caña de azúcar. En otro lugar siembran café, en otro lugar hay árboles de pimienta, en otro lugar
hay árboles de canela. Entonces, a lo largo del año van cosechando los productos que se obtienen de ese claro del bosque en donde se cultivó. Y entonces venden esos productos en un tianguis, ¿verdad? Que es un tianguis grande y muy famoso en Cuetzalan. Entonces, ellos siguen, su comunidad está organizada y siguen haciendo este sistema de agroforestería en el que no destruyen su ecosistema, pero sí lo utilizan para sembrar productos que les sirven a ellos, ¿verdad? Productos de utilidad para los seres humanos. Y entonces, eso es lo que está estudiando la etnobotánica, cómo era la relación de estas etnias con su ecosistema y cómo, a su vez, o en la actualidad, continúan con estos sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no usarlos nosotros para consumos locales, ¿verdad? ¿Por qué no nosotros también tratar de hacer ese tipo de, de medios de producción como en la milpa, ¿verdad? La milpa es varios cultivos en un terreno pequeño. Por ejemplo, si solo se cultiva maíz, es un monocultivo que poco a poco va a ir deteriorando el suelo, pero si se siembra maíz y también frijol, el frijol va a aportar más nutrientes al suelo porque en las raíces de las leguminosas hay bacterias nitrificantes que van a fijar el nitrógeno de la atmósfera, lo van a convertir en nitritos y nitratos, que son nutrientes. Bueno, pues entonces la etnobotánica moderna no solo registra el conocimiento de las culturas actuales, sino que también interpreta estos conocimientos como parte de un proceso histórico de acumulación de conocimientos, que a veces se interrumpe, pero es importante más bien continuarlo. Y bueno, sería muy importante, ¿verdad?, que el etnobotánico, además de que sea un investigador, también sea un historiador. Ajá, y que también estudie esta ciencia empírica que incluye los conocimientos prehispánicos. Entonces, la etnobotánica podría ser el uso de las plantas tradicionales en el sentido más correcto, pero también es importante, ¿verdad?, que se siga preservando ese conocimiento tradicional y que sea aplicable a nuestra realidad actual. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer una práctica de etnobotánica y les pediría, si es posible, que empiecen a conseguir algunas plantas medicinales, pero si es posible que sean frescas, ¿sí? Entonces, a lo mejor 2 por alumno, y si en un equipo hay 5 personas, ya tendrían 10 plantas medicinales, pero de preferencia frescas, para que tengamos cómo es la forma de la planta. Porque hubo una ocasión en que algunos dijeron, pues como nos pidió plantas medicinales, aquí le traigo una bolsita de té de manzanilla. Entonces ya está toda la planta triturada, ¿verdad?, en las bolsitas de té. Y lo importante en esta práctica es que veamos cómo es la forma de la planta. Y incluso vamos a prensar esas plantas. Bueno, pues hasta aquí veníamos el día de hoy.